Muy buenos días a todos, sean bienvenidos al evento del día de hoy. En nombre del Departamento de Proyectos Arquitectónicos y como presidente de la Academia de Nivel Básico, les doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias a los maestros que nos acompañan el día de hoy, el arquitecto Rafael Cueva Galván y, por supuesto, nuestra ponente del día de hoy, la doctora Alejandra Robles Delgado, de quien les voy a platicar en estos momentos. Ella es licenciada en Arquitectura por parte de la Universidad de Guadalajara, tiene la maestría en Ciencias de la Arquitectura con orientación en Conservación del Patrimonio Edificado y es doctora en Ciudad, Territorio y Sustentabilidad también por parte de la Universidad de Guadalajara. Es profesora de la licenciatura en Arquitectura y en la maestría en Ciencias de la Arquitectura y ha sido invitada por la maestría en Procesos de Expresión Gráfica en la Proyectación Arquitectónica y Urbana para el taller temático Territorio y Paisaje en el Estudio de la Ciudad de la Universidad de Guadalajara. Actualmente es coordinadora de la carrera de Arquitectura en el CUAD. Fue jefa de Patrimonio Artístico e Histórico de la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco. Fue editora de la revista Historia y Conservación del Patrimonio Edificado. Fue jefa de supervisión de edificios históricos en los trabajos derivados de la construcción de la línea 3 del tren ligero en Guadalajara. Y ha trabajado en diversas restauraciones. Y bueno, este es un mini resumen de su currículum y le cedemos la palabra a la doctora. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Es un gusto para mí estar con ustedes compartiendo esta charla del día de hoy que tiene por nombre la vivienda regionalista en Guadalajara. Para comenzar a hablarles de ellos, me voy a permitir compartir mi pantalla. Me avisan, por favor, si se ve. De acuerdo, entonces veíamos que, más bien les comentaba que el nombre de esta presentación es la vivienda regionalista en Guadalajara. El contenido de la misma se divide en 3 fases. La primera voy a abordar sobre generalidades de la arquitectura regionalista. Posteriormente vamos a hablar sobre las características de la arquitectura regionalista y por último vamos a analizar algunos casos de viviendas regionalistas. Okay. Entonces primero vamos a definir lo que es la arquitectura regionalista. En realidad, pues no se trata como tal de un estilo, es más bien una corriente. Y se le denomina arquitectura regionalista de Guadalajara aquella arquitectura que fue ejecutada por un grupo de jóvenes egresados de la Escuela Libre de Ingenieros. Entre ellos, pues ahorita vamos a hablar de sus 4 principales exponentes, que son Luis Barragán, Rafael Ursúa, Pedro Castellanos e Ignacio Díaz Morales. Esta arquitectura se desarrolló entre 1927, que es la primera obra que se tiene pues, en registro considerada de este estilo, realizada por Luis Barragán, y hacia 1935 es cuando ya empieza a decaer esta corriente. Cabe señalar que pues obviamente a lo largo del tiempo, como es una arquitectura que tiene muchas influencias en cuestiones que tienen que ver con la propia cultura mexicana, bueno, podemos seguir identificando posterior a esta fecha algunos otros ejemplos. Pero digamos que la vivienda que se realizó en esta temporalidad corresponde también a la obra de los principales arquitectos. Y bueno, todas estas obras realizadas en esta temporalidad de estos autores principales, pues van a tener ciertas características que van a estar influenciadas por las circunstancias personales, los lugares que ellos visitaron o donde vivieron, las culturas que dieron como resultado una arquitectura que refleja una mezcla de elementos de la región, pero también de otras latitudes, que fueron adaptados a la sociedad y cultura, así como las condiciones climáticas, sociales, etcétera, locales. Es decir, no es una arquitectura muy pura, tiene varias influencias y se adapta a las condiciones propias de Guadalajara. Cabe señalar que, bueno, podemos encontrar arquitectura regionalista no solo en Guadalajara, sino también en otros municipios del estado, sobre todo de donde son originarios
o donde vivieron algunos de estos autores que les voy a platicar a continuación. Entonces decíamos que los principales arquitectos regionalistas son Luis Barragán, que nació el 9 de marzo de 1902 en Guadalajara, aunque vivió pues gran parte de su niñez en Mazamitla y bueno, conoció más bien muy bien toda esa zona de la Sierra del Tigre, que se le denomina. Y bueno, de ahí obtuvo muchas influencias que posteriormente, cuando se regresa a Guadalajara, ya en sus años de juventud, las aplica en su arquitectura y posteriormente también en la arquitectura que realiza en la Ciudad de México. Otro de los principales exponentes del regionalismo en Guadalajara es Rafael Ursúa. Él nació el 18 de septiembre de 1905. Su obra, la mayoría de su obra fue realizada en Concepción de Buenos Aires, lugar de donde él es también originario. Y aquí en Guadalajara tiene pocas obras porque en gran parte de su trayectoria en la ciudad pues trabajó en coordinación con Luis Barragán o con algunos otros arquitectos. Por otro lado, también tenemos a Ignacio Díaz Morales, originario de Guadalajara, y a Pedro Castellanos, también originario de Guadalajara, y quien no solo realizó arquitectura de la corriente regionalista, sino que fue de los cuatro el que más exploró diversos estilos arquitectónicos en su obra pues realizada en la ciudad. Cabe señalar que la arquitectura regionalista de Guadalajara, pues, digamos, nació en una temporalidad donde también se estaban dando cambios importantes a cuestión urbana. Este es el mapa de Guadalajara hacia 1906 aproximadamente. Vemos como la mancha, la gran mancha que vemos morada, pues es lo que ya estaba constituido, ¿no? La ciudad ya constituida, la ciudad de Guadalajara, o lo que se conocía como tal, con todos sus límites. Y bueno, hacia 1898 empieza a darse un crecimiento importante, también influenciado por algunas cuestiones pues, políticas, ¿no? Del país o económicas, etcétera, que tienen un poco que ver con la ideología porfirista. Y bueno, esto se va a reflejar hacia el poniente de la ciudad, hacia las colonias higienistas que se le llamaron, por integrar como varios servicios, la luz, eléctrica, pues instalaciones sanitarias, etcétera. Y también, bueno, va a generar un cambio en la forma de hacer arquitectura, ¿no? Entonces, no solo es un cambio urbano representado en esta expansión, sino también un cambio arquitectónico. Y estas colonias que señalo de diversos colores a mano izquierda, pues son las principales colonias en donde se va a desarrollar la arquitectura regionalista. Recordemos que la colonia francesa y la colonia americana fueron pues urbanizadas hacia 1898, luego la colonia moderna hacia 1906 y la colonia reforma hacia 1907. Entonces, en esta zona es donde principalmente podemos observar algunos de los más importantes ejemplos de arquitectura regionalista. Nos vamos a enfocar en la colonia Reforma, que es la que vemos de mayor extensión. Es este límite, bueno, que nos da este polígono de mayor extensión. Lo que originalmente fue la colonia Reforma, ya ahora pues se conoce de diversos nombres, ¿no? Hay gente que la conoce como la colonia americana, ya quedó como embebida, ¿no? Como parte de la colonia americana, o Lafayette. Hay diversos nombres que la gente en lo cotidiano conoce a esa zona. Pero bueno, originalmente era la colonia Reforma, y también nos vamos a enfocar en este otro polígono más pequeño que refiere a los límites originales de la colonia americana. Entonces, bueno, aquí podemos ver en azul un poquito más oscuro la ubicación de las principales casas regionalistas o las casas regionalistas de estos cuatro autores que ya hablábamos anteriormente, logrando identificar un aproximado de 21 casas entre los cuatro autores, evidentemente.
Tenemos aquí la obra principal de Luis Barragán en ambas colonias. Cabe mencionar que estas dos colonias es donde mayor concentración de arquitectura regionalista hay, entonces por eso nos vamos a centrar en esta presentación en estas dos colonias. La casa Robles Castillo, que es la que vemos aquí, numerada con el número 1 o identificada con el número 1, es la primera casa de Luis Barragán realizada desde sus cimientos hasta la cuestión de acabados, etc. Entonces, por tanto, se le conoce como la primera obra regionalista de Guadalajara y está ubicada en la avenida Vallarta, 1095, esquina Argentina. Esta obra tiene una casa pues contigua. Anteriormente se usaba mucho que el dueño de la casa viviera en la finca principal y a un costado, a un lado de esa casa, generalmente mandaban a hacer una vivienda de renta o para renta. Y bueno, este caso no es la excepción. Entonces tenemos la casa Robles Castillo y la casa Robles Castillo identificada con el número 2, que ya da la dirección por la calle Argentina 27, que bueno, fueron construidas en la misma temporalidad, son del mismo dueño y bueno, se identifica que una era la principal y otra para renta. Entonces este conjunto de casas fue la primera obra que realizó Luis Barragán desde su concepción hasta su término. Cabe mencionar que anteriormente Luis Barragán ya había hecho una remodelación, pero bueno, no se considera como tal la primera obra por ser una remodelación y no una obra que iba de principio a fin. Entonces, bueno, de Luis Barragán identificamos, además de esta obra, que es la primera regionalista, también obras como la Casa Cristo, o la Casa Franco, o la Casa González Luna, que son también como de las más representativas, de las más pues identificadas también en cuanto a la arquitectura regionalista. De Rafael Urzúa identificamos 3 casas: la Casa Franco Marín, la Justina Preciado y la Casa Luis Fara. Quizá la identificamos más esta última, bueno, porque pues generalmente pasamos mucho por esa avenida y es como de las más conocidas de este autor aquí en Guadalajara, señalando también que esta obra fue una remodelación, ¿sí? Pero las condiciones, o más bien las características que le dio, el nuevo lenguaje que le dio el autor, pues la hicieron una de las más representativas del estilo regionalista. Decíamos al principio de la conversación que Pedro Castellanos fue de los autores más prolíferos, que realizó, bueno, muchísima obra en Guadalajara. Por mencionar algunas de las obras regionalistas de estas dos colonias, tenemos la Casa Révora, que marcamos acá con el número 11, la Casa Martínez Negrete, la Casa Benochoa, la Privada del Torreón, la Casa Fernández del Valle, la Casa Aranguren y la Casa Ramírez Centeno. Estas son algunas obras regionalistas y bueno, es importante también mencionar que este autor, bueno, trabajó con muchos otros estilos, ¿no? Entonces no nos extrañe ver también obras de él mismo, de otros estilos como el neoclásico o como el funcionalismo. Entonces sí fue como muy diverso en su producción y también en el estilo que él recurría, ¿no?, para la realización de sus obras. Por último, tenemos la obra de Ignacio Díaz Morales, que marqué aquí con el número 6 porque se trata de un conjunto de casas que se encuentra ubicado sobre una misma manzana. Son varias casas, alrededor de unas 6 en un paramento, y dando la vuelta a la manzana tenemos esta otra, esta otra que se encuentra ubicada por Libertad. Entonces tenemos el paramento completo de López Cotilla y la casa por Libertad, formando todo un conjunto de viviendas regionalistas
y bueno, es como la obra más representativa de Ignacio Díaz Morales en este estilo. Cabe señalar que él no fue tan prolífero en relación a construcción porque, bueno, él después tuvo algunos cargos gubernamentales y también cabe mencionar que después se metió a todo este asunto de la fundación de la Escuela de Arquitectura. Entonces, bueno, en ese sentido, bueno, es de los que quizá podemos encontrar un poco menos obras, pero también de igual manera, pues muy representativa. Bien, decíamos que la arquitectura regionalista pues tiene varias influencias, no es una arquitectura muy pura, sino que toma de diversos lugares pues ciertas características para mezclarlas y hacer un único o un lenguaje, ¿no?, en común que tenían todas estas viviendas. Esta arquitectura es la síntesis de los conceptos y fue a través de particularidades edificatorias que van a hacerse pues únicas, o sea, que nos van a permitir identificarlas de forma clara. Entre estas características están las cuestiones espaciales, los elementos arquitectónicos, algunos detalles ornamentales y la utilización de ciertos materiales que formuló una tipología que la hacen distinta a la cual denominaron arquitectura regionalista. Esto se identifica por algunos cambios espaciales. Recordemos cómo eran las viviendas en el centro histórico, ¿no?, de patio central. Bueno, aquí ya empiezan a haber otros esquemas arquitectónicos en relación a las servidumbres, tanto frontales, laterales, inclusive posteriores. También se utilizaban algunos materiales tradicionales y la presencia de ciertos elementos arquitectónicos como los arcos, las fuentes, algunos tipos de ventana que eran muy característicos, ciertos remates en la arquitectura, el empleo de citarillas. Ahorita voy a explicar todo este vocabulario, lo que significa, el empleo también de tejaros y de algunas molduras. Entonces, prácticamente la mayoría de las casas regionalistas te van a identificar por estos elementos que nos van a permitir desde el exterior saber que son de esta corriente. Y algunas de las influencias que tiene la arquitectura regionalista van desde la arquitectura conventual, desde estas influencias de arquitectura franciscana sobre todo, arquitectura del siglo XVI. También toma elementos de la arquitectura popular mexicana, de los pueblos de Jalisco, sobre todo de estos pueblos serranos, ¿no?, que están cercanos a la sierra, como Mazamitla o como Concepción de Buenos Aires, que es una arquitectura pues muy vernácula. También arquitectura de las haciendas. Recordemos además que Luis Barragán, después de salir o de terminar sus estudios como ingeniero, se va a Europa, hace visita a varios países, incluyendo la zona mediterránea. Entonces viene de Europa y se trae toda esa influencia de arquitectura que él observó por allá. Entonces también hay cierta influencia de arquitectura mediterránea y de algunos grabados de Ferdinand Bach. ¿Quién es Ferdinand Bach? Bueno, es un personaje que hacía grabados, vaya, tenía varios libros de grabados, se dedicaba también a las cuestiones de jardinería. Entonces los grabados que él hacía eran pues muy enfocados como a las cuestiones paisajísticas, ¿no?, siempre en relación con la arquitectura. Y Luis Barragán, viendo libros de Ferdinand Bach, pues encontró muchas similitudes con lo que había en los pueblos de Jalisco, ¿no?, con lo que él creció en su niñez. Entonces empezó también a tener cierta influencia y cuando regresó, bueno, había algunas cuestiones que él vio en estos libros o en estos grabados que las empezó a aplicar en su arquitectura, en sus proyectos. Y también el primer viaje de Luis Barragán coincidió con la exposición de artes decorativas, que si bien ya en esta exposición tenía un lenguaje de la arquitectura mucho más refinado, de cierta manera también tuvo cierta influencia en algunos elementos que también consideraban esa limpieza, ¿no?, en la arquitectura.
Entonces, todos estos elementos que si ustedes observan, pues van de una arquitectura del siglo XVI hasta las cosas más contemporáneas que se vieron en el siglo XX, o a principios del siglo XX, que es más o menos la temporalidad donde se realizó la exposición de artes decorativas, pues hacen una mezcla de todo eso para hacer un nuevo lenguaje, un lenguaje que identificara con lo local, que identificara con lo regional, y de ahí pues el nombre de la arquitectura regionalista. Muy bien, vamos a hablar ahora de cuáles son esas características ya en físico, ¿no? Ya que podemos ver materializadas en las obras de esta arquitectura. Bueno, pues, si hablamos, por ejemplo, del espacio constructivo, es decir, del programa arquitectónico, podemos identificar que las obras regionalistas van a poderse observar 3 zonas: la zona de día, la zona de noche y la zona de servicio. Ustedes me dirán, bueno, pues muchas casas del centro de la ciudad también, y que son de épocas anteriores, también tienen estas características. Sí, pero la forma en cómo ellos adaptaron el programa arquitectónico, sí va a haber pues un cambio importante, ¿no? Referente a lo que se estaba haciendo en cuanto a arquitectura. Por ejemplo, en la zona de día podemos encontrar que vamos a tener dentro del programa arquitectónico una estancia, un comedor, el antecomedor, terrazas que pueden ser cubiertas o descubiertas. Va a haber siempre un recibidor y en algunas ocasiones una biblioteca o sala de música. Esto va a variar pues dependiendo también del tamaño del terreno. No en todas las viviendas tenían estos espacios, pero sí dedicaban un espacio como para incentivar las artes o cultivar, ¿no? La cuestión intelectual de las familias tapatías. Por otro lado, bueno, en cuanto a zona de noche, vamos a tener las habitaciones, el estar de noche y algunas otras dependencias que van a ser complementarias a esta zona de noche. Y por último, el área de servicio, que va a contar de cocina, la despensa, que ya le van a dar un espacio especial a la despensa, cosa que antes en el programa arquitectónico no se veía. Baño, sanitario, lavadero, patio, cuarto de servicio y cochera. Aquí hay 2 elementos bien importantes: la integración de los baños y sanitarios dentro de casa, que bueno, esto se empieza a dar en estas viviendas desarrolladas en las colonias higienistas, que veíamos que estaban al poniente de la ciudad. Y también, por otro lado, el espacio dedicado al coche, que eso pues no se daba en el centro de la ciudad, ¿no? Recordemos que más o menos para las fechas donde se empieza a hacer arquitectura regionalista, pues empieza también a surgir estos nuevos inventos del hombre, como el auto. Entonces, pues ya había que darle lugar a ese nuevo invento, ¿no? Que era el auto. Entonces, bueno, va a formar parte también importante del programa arquitectónico. Y bueno, en cuanto al diseño urbano, también influyó mucho la forma de construir. ¿Por qué? Bueno, porque los terrenos tenían una diferente dimensión, diferentes superficies, y se generaban o se exigía también áreas abiertas que circundaran esta arquitectura, esta nueva arquitectura. Uno de los principios de las colonias higienistas pues, es el dar ventilación suficiente, iluminación suficiente a todos los espacios de la casa. Entonces, esto se lograba pues, a través de las servidumbres frontales, laterales y posteriores, y el espacio que dejaban también entre una casa y otra. Muchas veces no eran pegadas, sino que había servidumbres laterales que permitían cierta ventilación también por los costados. Si hacemos memoria en el centro histórico de Guadalajara, pues esto no existe, ¿no? Entonces también el cambio en el diseño urbano condicionó a que la arquitectura también tuviera cambios en su programa arquitectónico y en cuanto a la disposición
de los espacios. En relación al espacio funcional, bueno, hay algunas variaciones respecto al programa y a la disposición de los espacios. Por ejemplo, existe un ingreso peatonal que siempre va a estar separado del vehicular. Siempre van a dar espacio para que la persona camine de forma segura sin tener que ver el espacio de servicio, que era este espacio dedicado al auto. Generalmente la construcción iba en 1 o 2 niveles, separando así también el esquema día-noche, planta baja, zonas de día, planta alta, zonas de noche, cuando son en 2 niveles, o cuando era en 1, pues separaba de cierto lado el área de día y al otro lado el área de noche. Se colocaban los baños junto a las recámaras. Esto pues no sucedía anteriormente. Anteriormente tenías que salir inclusive de la casa, ir a donde estaba el huerto para tener acceso a los servicios. Y bueno, en estas arquitecturas de las colonias higienistas, el baño ya está dentro de la zona habitable, por así llamarlo. Entonces, generalmente se colocaban junto a las recámaras. También tenían un espacio destinado al armario o a lo que conocemos ahora como un closet. Este aspecto, o más bien este espacio, entra como nuevo ingrediente también al programa arquitectónico. Casi siempre, además, iba a haber una integración en cuanto a patio de servicio, jardín, fuente, que, bueno, iba a permitir ciertas vistas agradables de las áreas de día o ventilación de las áreas de noche. Lo que comentábamos de las servidumbres, que es un aspecto muy importante, generalmente frontales y laterales y en algunas ocasiones posteriores, y la utilización de las azoteas como terrazas, ¿no? También se les va a empezar a dar uso. Y bueno, lo que ya comentábamos de la cochera, que era este espacio pues especial para la nueva máquina que se incorporaba pues a las funciones de la vida cotidiana. En cuanto a elementos arquitectónicos, pues el lenguaje que se usaba era a partir de arcos que pueden ser en medio punto, como el que se forma aquí, ¿no? O en catenaria, como el que vemos en Casa Cristo. Ahorita vamos a revisarlo de forma ya puntual para que vean cuál es la diferencia. Vamos a identificar en la mayoría de casas fuentes que van a estar ubicadas en jardines o terrazas. Las ventanas, sí hubo mucha variedad en cuanto a ventanas. Hay ventanas cuadradas, rectangulares, semicirculares, abocinadas, es decir, que tienen como profundidad, cuadrifolias, es decir, que tienen como formas que van combinando aspectos rectos con circulares, etcétera. Hubo mucha variedad en cuanto a ventanas. Las celosías es un elemento también muy representativo de la arquitectura regionalista. Estas pueden ser de madera, bueno, no es como tal lo que vemos aquí, pero ahorita vamos a ver un ejemplo de celosías de madera, o de barro tipo teja, que son como las que tenemos en la barda perimetral, ¿no? Que es como si viéramos una teja como partida, y entonces iban formando, pues, no sé, estos espacios como de ventilación, o inclusive también permitían tener una relación entre espacio interior y exterior. Y generalmente esta teja era vidriada, o sea, no era, bueno, también podemos encontrar la típica teja de barro, pero esta teja que ellos utilizaban generalmente tenía color, se podía observar en rojo, en verde, quizá en algunas ocasiones en azul, y era un acabado esmaltado, es decir, brillosito. También, bueno, encontramos las ventanas con repisón, es decir, que en la parte inferior pues tenían como un saliente, o con algún remate, como es en este caso, ¿no? Que tiene un remate y, bueno, un pequeño elemento decorativo. Las cubiertas que podemos encontrar son cubiertas planas o inclinadas, como en este caso de aquí.
Los aplanados también, hay muchas variedades de aplanados, jugaron mucho con la cuestión de las texturas. Entonces podemos encontrar aplanados pulidos, aplanados rústicos, o sea, así como con granitos, por así llamarlo, o texturizados. Por ejemplo, en esta casa, que es la Casa Franco de Luis Barragán, se puede observar como si el aplanado tuviera varas de árboles, ¿no? Incrustadas, pero en realidad pues es textura que se le daba al momento de realizar ese aplanado. Y bueno, Barragán fue el que más jugó con estas texturas, podemos verlo en Casa Franco o en Casa Cristo, estas texturas que aluden un poquito como a las cuestiones naturales, pero que no tienen tampoco una forma muy definida. También podemos observar algunos remates en pretiles, como este que viene aquí zigzagueante. Y bueno, hay diverso juego de volúmenes y alturas. Generalmente pues daban jerarquía a ciertos espacios, ¿no? Con mayor altura. O también en cuanto a volúmenes jugaban generaban como estas luces y sombras con este juego de volúmenes. Y el empleo de citarillas, que aquí en esta imagen no se ve, pero ahorita les voy a comentar ya en imagen lo que es. En cuanto al uso de materiales, podemos distinguir el adobe, el ladrillo de barro cocido, azulejo talavera, como el que adorna esta puerta, ¿no? El marco de la puerta, pisos de mosaico, de barro cocido, de pasta de cemento decorado o liso, también lo podemos encontrar, madera torneada, como la que vemos aquí arriba en el barandal, o con algunos elementos decorativos. El vidrio podría ser también transparente o de colores, que permitía, bueno, pues que la luz ingresara con cierta tonalidad. La teja vidriada, verde, generalmente, o de barro cocido, y celosías de barro tipo teja, que ya lo veíamos en el ejemplo anterior, y el empleo de herrería para protecciones, para puertas o algunas ventanas. Muy bien, vamos a analizar algunas viviendas. Voy a presentarles un análisis de la planta arquitectónica para ver un poquito sobre este aspecto funcional que les mencionaba anteriormente y algunos elementos también decorativos, ¿no? Que ustedes van a identificar que van a pues ser recurrentes en varias de las obras. Olvidaba también comentarles que el uso de la estrella es muy recurrente también en la obra regionalista, ya en ventanas o en decoración, y ahorita lo vamos a observar en algunos ejemplos. El primer caso que vamos a ver es la Casa Cristo de Luis Barragán. Se encuentra ubicada en Pedro Moreno 1612. Es una de las casas como más representativas tanto del autor, como, bueno, pues de la obra regionalista en general. Esta casa cabe mencionar que es patrimonio, entonces, bueno, tiene rasgos muy importantes y de las obras de Barragán, generalmente cuando hablamos de Barragán pensamos en la obra de la Ciudad de México, o la mayoría de las personas piensan en la obra de la Ciudad de México, pero en Guadalajara es de las más reconocidas, o sea, de la obra inicial es de las más reconocidas. Esta es la planta baja de la Casa Cristo, entonces tenemos el acceso por Pedro Moreno. Vean cómo separan el acceso vehicular del acceso peatonal. El acceso vehicular pues se dirige directamente a la zona de servicios, que está compuesta por la cochera, patio de servicio y la cocina. Y bueno, el acceso peatonal se dirige directamente a una terraza exterior que es techada, al vestíbulo de ingreso, a una estancia, comedor y bueno, por acá un estudio. Del lado derecho, digamos, de la parte oriente de la casa, identificamos una zona de noche que está compuesta por 2 recámaras
Y bueno, subiendo las escaleras se encuentra otra recámara, ¿no? En planta alta. Entonces vemos muy claramente lo que era el área de día, muy claramente también la separación del área de noche y el área de servicio en la zona menos afortunada, por así llamarlo, del predio. Bueno, encontramos la fuente con el patio y las servidumbres laterales que se mencionaron, ¿no? La servidumbre lateral queda por la calle Marsella y la servidumbre frontal queda por la calle Pedro Moreno. Igualmente, si nos vamos a la planta alta, bueno, ya mencionaba que se encuentra un área de noche acompañada por su respectivo baño. Y en la parte, en la planta alta de la cochera, bueno, pues se encontraba ahí el cuarto de servicio y un cuarto de lavar. Tenemos aquí las fachadas, tanto la principal, que es la fachada sur, que es esta, la fachada norte, que es la posterior, y la fachada oriente, la lateral. Vemos cómo estos elementos, lo que les comentaba de los remates, de las ventanas, que pueden tener una variedad muy grande en cuanto a tipo de ventana. También aquí podemos identificar las ventanas pareadas, que son estas ventanas que se dan como en dupla, que tienen una influencia muy importante de la arquitectura mediterránea. Y bueno, lo que les mencionaba anteriormente de los arcos en catenaria, que son estos de aquí, o sea, no es un arco totalmente trazado por una sola curva, sino pues es un arco que tiende como a abrirse un poquito más, como si hiciéramos la alusión de un huevito, ¿no? Tiene más o menos, por llamarlo en forma coloquial, es de esa manera. Y cabe mencionar que este tipo de arcos, si bien es representativo de la arquitectura regionalista, Luis Barragán fue la única vez que lo utilizó en esta obra, por la dificultad que tiene pues, la ejecución ya en campo, de mantener pues, las cargas y de su trazo y demás. Entonces, a diferencia de los arcos de medio punto, que es como el que vemos aquí, ¿no? Que podemos identificar claramente su centro. Los arcos en catenaria pues, son mucho más complejos para la ejecución. En esta lámina lo que trato de mostrarles es los detalles de esos elementos arquitectónicos que podemos identificar desde el exterior y que van a coincidir con muchas obras de estilo regionalista. Por ejemplo, vemos lo que comentaba de las texturas, que son como si tuvieran ramitas de árboles al interior. Los remates de los muros. En este caso, bueno, también hay gran variedad de remates. Podemos tener, por ejemplo, estos como escalonados, o remates con algunos azulejos, o también dados por algunos volúmenes salientes y bueno, con el color hace ese contraste. Tipo de ventanas, ¿no? Que podemos observar como en lo general, lo que comentaba aquí del arco en catenaria o arco elíptico. ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, la puerta, bueno, esta puerta tiene mucho que ver o hace mucha alusión a uno de los grabados de Ferdinand Bach. Inclusive esa disposición de la entrada, las escaleras, y la puerta es prácticamente, viene más o menos en uno de los grabados de este autor que comentábamos. Aquí vemos algunas fotografías del exterior, del ingreso, de la terraza vista desde el exterior, del patio posterior. Hay algunos detalles importantes de los remates, de las ventanas que se encuentran en la fachada lateral,
las cuestiones del que comentaba del arco en catenaria, con el barandal de la terraza. Muy bien, pasemos al segundo caso de estudio, que es la Casa Fara de Rafael Ursúa. Esta fue realizada en 1936, fue de las últimas casas realizadas en estilo regionalista por estos 4 principales autores, y de las últimas también realizadas de Rafael Ursúa en Guadalajara. Posteriormente, Rafael Ursúa, cuando Luis Barragán se va a la Ciudad de México, Rafael Ursúa se va a su lugar de origen, a Concepción de Buenos Aires, y bueno, ahí sigue haciendo más obra regionalista, sobre todo, pero digamos que en Guadalajara es de las últimas que hace aquí. Analizando la cuestión del programa, de la estructura espacio-funcional, tenemos en ingreso, bueno, vamos a ubicarnos primero, esta es Avenida Vallarta, entonces tenemos el ingreso peatonal. Casi todos, en la arquitectura regionalista, todos los ingresos van a dar o a una terraza o a un espacio que nos permite hacer esa transición exterior-interior. No, rara vez se entra directo a la estancia, ¿no? Desde el exterior. Entonces, estos lugares de transición permiten también tener, pues, o sea, permiten preparar a la persona que va a ingresar a través de estos elementos como las fuentes o la naturaleza para un estado de ánimo como diferente, ¿no? De lo que sucedía hacia el exterior. Entonces, no es casualidad de que tanto el ingreso que va hacia el jardín, que llega a una terraza, como el que llega directo de la calle, que va hacia otra terraza, pues sean estos espacios que permitían esa relación amable entre el interior y el exterior. Entonces, una vez entrados al espacio ya como tal, tenemos la estancia, un estar, el comedor, que era claramente la zona de día. Después vemos el área de noche distribuida de forma muy clara, ¿no? O sea, que permitía además que cada uno de los espacios tuviera ventilación desde el exterior. Si se fijan, todas las recámaras tienen ventanas que dan hacia el exterior, lo que permitía pues una buena ventilación. Y el distribuidor como espacio también es dentro de la estructura espacio funcional surge o es recurrente en la arquitectura regionalista. Lo que veíamos de los espacios destinados a los closets, que también los podemos identificar aquí, y los baños que generalmente estaban cercanos a estas áreas de noche. Por otro lado, bueno, identificamos claramente la zona de servicio, el espacio para cocheras, seguido de un patio, el área de planchar o el área también de servicio, la cocina y su despensa, cercano pues obviamente al comedor. Estos son los alzados, el alzado principal, que es el alzado norte, y el alzado poniente por la calle Simón Bolívar. En cuanto a detalles, bueno, aquí lo que mencionábamos de las citarillas, aquí son muy recurrentes. Las citarillas es cuando vamos a los pueblos, muchas veces podemos identificar estos como ladrillos acomodados de forma inclinada, ¿no? Formando una especie de triángulo. Aquí se hace alusión, ¿no? Es como no vemos pues los ladrillos tal cual, pero sí vemos un claro remanente, ¿no? Se ve como el concepto que está ahí implícito de las citarillas que ellos vieron en los pueblos de Jalisco, adaptadas, transformadas o pues como una base, ¿no? Para estos elementos que también ellos dejaban como parte de la decoración de la arquitectura regionalista. Entonces, Rafael Ursúa utilizaba o era un elemento recurrente en su obra este empleo
los triángulos o de los orificios en forma de triángulo que aludía directamente a las citarillas de los pueblos de Jalisco, o que podemos identificar en los pueblos de Jalisco. Esta casa tiene un lenguaje mucho más sobrio. Si se fijan, por ejemplo, en los remates son lineales muy rectos, no tiene tanta ornamentación como veíamos en la Casa Cristo de Luis Barragán. O los remates, por ejemplo, simplemente con el pequeño saliente que le daban y el cambio de color, ya marcaban ahí el término del elemento arquitectónico. Aquí se emplea el arco de medio punto, si es fácil como identificarlo. Bueno, quizá por la perspectiva no se ve muy bien, pero los arcos que encontramos aquí son de medio punto. Vemos también cómo la herrería forma parte importante, tanto en la protección de la barda perimetral como de los elementos de las ventanas. Y por el otro lado, por la calle de Simón Bolívar, bueno, encontramos ventanas en forma de estrella, que aquí ya la vemos en fotografía. Estos elementos decorativos como en forma de cruz también van a ser recurrentes, o en forma de perla, que son como bolitas. La fuente, típica fuente en terraza, o sea, ellos siempre en las terrazas o en jardines colocaban la fuente, también por cuestión pues como auditiva, ¿no? De relajación o cuestión climática para refrescar los espacios del interior. Vemos algunas fotografías del exterior en la parte superior y en la parte inferior. Bueno, aquí vemos una terraza que está al interior y este es el patio posterior de la casa. Entonces vemos también el empleo de algunos remates conopiales, como en el caso de esta puerta, como lo rematan, como si fuera una velita, ¿no? La llama de una velita, que se le denomina arco conopial. O ventanas, por ejemplo, también en medio punto, cuadrada, rectangular, hay variedad. Y sin embargo, bueno, la composición la hacen de tal manera que se vea de forma armónica. Estos son algunos espacios interiores, vista de la sala, en las dos que tenemos al extremo, y en el centro, vista del pasillo que da hacia el patio posterior que separa el área de día del área de noche. Actualmente, bueno, ya cambió el uso de la casa, ya ahora se usa como para pláticas, eventos, es un café. Entonces, bueno, los espacios se han ido adaptando, pero sigue manteniendo la estructura pues original. Y lo que comentaba de los elementos en forma de estrella, pues se dan estos elementos no solo en las ventanas, sino también en las decoraciones. Vemos la lámpara, por ejemplo, en forma de estrella. Hablaremos también rápidamente del caso, bueno, de la casa Ildefonso Franco. Esta se encuentra ubicada en Avenida La Paz 2207, esquina de Simón Bolívar. Esta es una imagen, pues, casi de recién que se construyó y una imagen actual. Vemos como ya ha tenido algunos cambios, ¿no? Pero, bueno, a grandes rasgos también se conserva en lo general. Esta casa, cabe mencionar, antes de que comience a explicarla, también es una casa que se realizó para el dueño y en contiguo por la calle de Simón Bolívar es una casa de renta. Entonces, generalmente no separaban o no diferenciaban, ¿no?, una de otra para dar como mayor continuidad visual y también, bueno, para que se viera más grande la casa. Pero bueno, en general, en cuanto a función, sí estaban separadas, eran dos casas diferentes y que actualmente también se mantienen con dueños diferentes. Entonces, la casa Franco 1 igualmente tiene el acceso, bueno, aquí separa el acceso hacia la cochera y el acceso peatonal, digamos que hace un quiebre hacia una terraza para dar después paso a la estancia comedor y separa hacia
hacia el oriente toda la parte de noche o toda el área de noche con estas recámaras, el baño y otra recámara al fondo. Y bueno, cercano a la cochera, el área de servicio. También esta casa en la parte superior tiene el complemento del área de servicio. En esta casa es importante observar toda la servidumbre frontal y lateral que se deja, ¿sí? También para pues, permitir esa ventilación entre los espacios y bueno, por cuestión urbana que ya veíamos que era parte importante de lo que se buscaba en cuanto a planeación en ese momento. Tenemos la vista de la fachada, vemos por ejemplo aquí la puerta de ingreso, o un elemento que también está inspirado en la arquitectura mediterránea es estos elementos decorativos en las ménsulas, sobre todo. Bueno, en este caso, el tipo de decoración se le llama mucarna, ¿no? Que alude como a las estalactitas, y sostiene, bueno, pues una pequeña marquesina que va a permitir pues protección de la puerta de ingreso. Otro elemento recurrente son las hornacinas o nichos. En este caso es una hornacina de madera, son elementos de madera torneada. Ya la Virgen que estaba aquí pues ya se la llevaron, pero los elementos religiosos también eran recurrente verlos como parte de la decoración de la casa. Esta casa también tiene muros texturizados y bueno, es importante señalar las celosías que se encuentran en el muro perimetral. Combina tanto la celosía de teja vidriada como esta celosía de madera en forma de estrella, que también va a ser muy recurrente como elemento de protección. Por la calle Simón Bolívar, que es el alzado oriente, bueno, identificamos igualmente algunos nichos pareados, ventanas pareadas con ciertos remates, la textura, ¿no? de los muros, y si se fijan hay continuidad en el alzado, no se identifica dónde termina una casa de otra, que bueno, esa era justamente la intención. Este es el ingreso a la casa Franco II, es decir, al vecino, pero formaban un solo conjunto. De cierta forma, si nosotros hacemos hincapié en las alturas, sí nos podemos dar idea de que esta es la principal porque tiene mayor altura que esta otra parte, ¿no? Que es pues el anexo, ¿no? La casa secundaria. Y bueno, solo para completar en cuanto a esquema, vamos a hablar de la casa de Ildefonso Franco II. Su esquema arquitectónico también está separado área de día, área de noche y área de servicio. En la parte posterior también cuenta con una servidumbre frontal y bueno, la servidumbre lateral dada por el acceso a la cochera. La identificación de las dos casas, bueno, si ustedes observan, esta casa llega hasta aquí, pero en el alzado que veíamos corrido o continuo, no tenía esta división, inclusive pues el texturizado del muro es el mismo. No hay como una separación entre una casa y otra. Aquí también encontramos las hornacinas o estos elementos que aluden como a aspectos pues un tanto religiosos, ¿no? Como los nichos, la vista de la terraza que da hacia el exterior, este cancel, bueno, que va a tener forma también de diseño de estrella, ya un poquito deformado, el original sí estaba más cerrado, como el que vimos por la casa de Ildefonso Franco I. Y bien, este último ejemplo que voy a presentar es de Pedro Castellanos, es la casa Aranguren, que fue realizada entre 1937 y 39. Aquí no voy a hacer tanto énfasis en la distribución, área de día y noche, más bien es para mostrarles que algunas de estas casas, pues a lo largo del tiempo han sido transformadas en otros usos, manteniendo obviamente pues su estructura original, su lenguaje original. Esta casa fue remodelada recientemente, creo que el año pasado terminaron. Y bueno,
mostrarles, ¿no? Que generalmente, pues los espacios que comprendían las áreas de día, en este caso se convirtieron en espacios de oficinas. Si ustedes pueden observar, sí hubo modificaciones, pero en lo general pues se conserva la estructura original, que es uno de los factores más importantes en la conservación del patrimonio, y hacer como esa evidencia, ¿no? De lo que es nuevo, de lo que ya estaba existente, es parte fundamental pues al momento de intervenir una casa de esta magnitud. Vemos aquí como el área de noche estaba también distribuida, bueno, por un distribuidor, que es ya un espacio que empieza a surgir, ya no es el pasar de una habitación a otra por medio de una puerta, sino ya a través de un distribuidor ¿cómo se llama? Se puede llegar a las diversas habitaciones. Vemos cómo pues el alzado sí cambia respecto del original al nuevo, sí tuvo algunas consideraciones. Y vemos imágenes de cómo estaba hacia el 2012, que era pues más cercano a su estructura original, y cómo, bueno, toda esta transformación, si bien respeta la estructura original, bueno, pues sí tuvo algunos cambios, siempre haciendo alusión a lo que es nuevo. Por ejemplo, esto es muy claramente identificable que es reciente respecto a esto, ¿no? Entonces, ese es como un principio básico en la conservación, que en este caso se respeta de forma muy, pues muy bien, o sea, realizan el ejercicio de forma correcta. Vemos algunas imágenes igualmente de exterior, de cómo quedaron estos espacios exteriores. Y bueno, ya vista del exterior, pero desde el interior, ¿no? Desde los jardines, y planta alta, estos espacios que se anexaron, que fueron como, si bien aludiendo a lo que ya existía, también tienen su propio carácter. O es fácil identificar que son de recién creación por esta transparencia que se les dio. Y bueno, por mi parte sería todo. Aquí dejo algo de bibliografía por si alguien quiere consultar o profundizar también en algunas cuestiones que les hayan interesado. Bueno, pues muchas gracias. Por mi parte sería todo. Muchísimas gracias, doctora. Les recuerdo a los alumnos que la forma de hacer sus preguntas es en el foro del Classroom de la Academia. Vamos dando unos minutitos para que los alumnos se animen a preguntar. Ahorita estaba revisando y todavía no tenemos ningún comentario. Bueno, yo creo que todo quedó muy claro. Fue tan excelente exposición que los alumnos tienen completamente todo resuelto ya para sus análisis, ahora que van a estar trabajando en estas viviendas. Ok, tenemos una en uno de los chats. Ana nos dice, ¿por qué cree usted que este movimiento destacó? Bueno, yo creo que dentro de las cuestiones más importantes es la adaptación que hubo de todos los elementos arquitectónicos hacia algo local. O sea, siempre tomaron en cuenta el aspecto climático, siempre tomaron en cuenta el confort dentro de los espacios, ¿no? Siempre hacían que los espacios fueran pues lo más agradable posible tanto a la vista como también en cuestión térmica. Y bueno, en el aspecto formal tenía mucha relación con la arquitectura pues mexicana, ¿no? Recordemos que esta arquitectura generalmente era para personas con un buen estatus económico que por alguna razón tuvieron que dejar sus haciendas o sus lugares de origen y venirse a la ciudad. Entonces era como recordar esos espacios donde ellos habían crecido y donde ellos, digamos, tenían como buenos recuerdos, ¿no? Y
de cierta manera también darles un lenguaje pues un tanto contemporáneo. Entonces, creo que fueron varios factores, si bien el aspecto arquitectónico, pero también el aspecto pues como social, ¿no?, que implicaba esta arquitectura. Muchas gracias, doctora. Tenemos otro comentario. Fernando dice, en mi investigación encontré en algunos blogs que es un plagio del libro de Ferdinand Bach. ¿Usted qué opina al respecto? Hay algunas cuestiones que sí, hasta yo misma les comenté. Por ejemplo, vean aquí la entrada, que es muy similar al grabado de Ferdinand Bach. Hay algunas cuestiones, y bueno, si ustedes visitan el libro de Conceptos de la Arquitectura Regionalista, van a poder ver la comparativa, ¿no?, de algunos de los grabados con la obra materializada. Sí toman algunos, o sea, hacen hipertextos, por así llamarlo, ¿no?, de ciertas partes de la obra, mas no es idéntica toda la obra, o sea, toma solo ciertos elementos decorativos, o por ejemplo, se inspiran en el ingreso en cuanto a lo que vieron en el grabado, pero le tratan de dar obviamente pues su propio toque, y en conjunto con toda la obra, bueno, pues hacen propia esa alusión, ¿no?, en cuanto a imagen que observaron. Sí hay cosas que se parecen más y que sí son muy, pues sí, tienen como mayor como similitud, por así llamarlo, ¿no?, a los grabados, pero hay cuestiones que sí surge desde la imaginación también de los propios autores. O sea, creo que sería condenar al autor a decir, no, hizo un plagio de todo, cuando en realidad pues hubo una mezcla de cuestiones que ellos también venían a su imaginación, o de elementos que venían a su imaginación, y la composición, bueno, general también de lo que la interpretación, ¿no?, que ellos hacían de lo que vieron. Y creo que, bueno, hasta la fecha, muchas veces como arquitectos hacemos esas analogías, ¿no?, de que, bueno, hay cosas que me gustan de esta obra que estoy tomando como concepto, como base, y bueno, las adapto a mi propuesta. Digo, es parte también del bagaje que uno va adquiriendo como arquitecto, y en este caso, pues Barragán observó en Ferdinand Bach un referente, ¿no?, importante, que rigió pues gran parte de la obra aquí en Guadalajara, y que después fue puliendo a tal grado de la síntesis que llegó a realizar en la Ciudad de México. Entonces, bueno, creo que es importante también no quedarse en el hipertexto y evolucionar las ideas hasta convertirlas ya en un lenguaje propio, como lo logró hacer Luis Barragán en la Ciudad de México. Muy bien, muchísimas gracias, doctora. María nos dice, en la sesión del martes, que hablando un poquito, la sesión del martes fue sobre eclecticismo en Guadalajara con el doctor Alcántar. Bueno, María dice, en la sesión del martes vimos cómo las viviendas evolucionaron de patio central a jardines exteriores. ¿Estos elementos también vienen de esa misma evolución? Sí, es parte de la evolución. Hay que recordar que la arquitectura ecléctica, mucha de la arquitectura ecléctica se dio a la par de la arquitectura regionalista. En el desarrollo de las viviendas realizadas, sobre todo en estas colonias, que es donde había espacio para poder construir, y que por eso ahí se dieron los nuevos ejemplos de arquitectura, pues no es como que la arquitectura no evoluciona de tal año a tal año rígidamente, solo es ecléctica, ¿no?, sino que hay una mezcla de estilos. Entonces es posible también encontrar arquitectura ecléctica conviviendo en cuanto a temporalidad y espacialidad con arquitectura regionalista, o con arquitectura neogótica, o con arquitectura neoclásica, perdón, neocolonial, o con inclusive ya principios de arquitectura funcionalista, ¿no? Entonces, más o menos como todas se desarrollan casi en la misma temporalidad, pues pues ahora sí que todo tiene influencia con todo, ¿no? Es parte también importante de la evolución que tuvo la arquitectura tapatía
sobre todo en esas zonas. Entonces sí, hay algunos elementos de la arquitectura ecléctica, inclusive podemos decir que la arquitectura regionalista es un eclecticismo porque es una mezcla de varias pues conceptos, de varios conceptos de arquitecturas, tanto locales como de otras latitudes, en un solo ejemplo. Entonces, en ese sentido también podemos decir que es un tanto ecléctica la arquitectura regionalista. Muchísimas gracias, doctora. Y creo que ya nada más tenemos una última pregunta de Alexis. Nos dice, ¿es posible que en años futuros se pueda tomar como una reinterpretación de este regionalismo? Sí, yo creo que la arquitectura está sujeta a reinterpretaciones actuales. Y no, o sea, no podemos ser ajenos también a nuestra historia, ¿no? Creo que como parte de la historia y de la evolución arquitectónica que ha tenido Guadalajara, pues siempre va a estar presente esos antecedentes como una forma de inspiración también, ¿por qué no? De la arquitectura que hagamos en la actualidad. Así como ellos se basaron en arquitectura conventual o en arquitectura de haciendas, que era un tanto pues lejana en tiempo a lo que ellos vivieron, pues también, ¿por qué no nosotros tomar ciertas interpretaciones de esa arquitectura que de cierta manera también está marcando nuestra forma de ver y nuestra forma de hacer espacio? Entonces, pues sí, yo creo que no es de extrañarse, pues, de que en algún momento pueda suceder eso. Muy bien, muchísimas gracias, doctora. Ya revisé tanto los chats como el foro y ya no tenemos más participación. Entonces, yo creo que siendo las 12:19 podemos dar por terminada la sesión del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos compartido una presentación, creo yo, tan detallada que nos va a ayudar, sobre todo a los chicos de Proyecto 1, a terminar el análisis complementando esta investigación previa que ellos ya estaban haciendo. Entonces, le agradezco sobremanera el que nos haya dedicado estos minutos de su valiosísimo tiempo, porque sabemos que está muy ocupada, pero gracias por habernos acompañado el día de hoy. Al contrario, muchas gracias por la invitación y pues ojalá que estos espacios sigan dándose para que también haya más intercambio de ideas y más participación también por parte de los alumnos. Muchas Así. gracias y quedo a la orden. Excelente. Muchísimas gracias a todos y pues hasta luego.